En esta sesión llegamos a uno de los temas que probablemente es uno de los más sensibles, más confundidos, más malentendidos y más abusados en relación al Espíritu Santo. Este es el tema del Espíritu Santo y los dones. ¿Qué son los dones espirituales? ¿Cuántos hay? ¿Quién tiene dones espirituales? ¿Cómo se reciben los dones espirituales? ¿Siguen operando en nuestro día todos los dones espirituales? Vamos a esforzarnos por responder estas preguntas a partir del pasaje más sobresaliente del Nuevo Testamento que trata este tema, Primera de Corintios capítulo 12. Este es el tema que vamos a abordar en esta sesión. Este es el pasaje que vamos a estudiar primordialmente. Y por ser un pasaje de 31 versículos, 1 Corintios 12, y por razones de tiempo, vamos a leerlo conforme vayamos avanzando en nuestro estudio versículo a versículo. Pero para facilitar nuestro estudio de este hermoso capítulo, vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a estudiar dos verdades que te enseñan cómo opera el Espíritu y sus dones en tu vida. Dos verdades que te enseñan cómo opera el Espíritu y sus dones en tu vida. En primer lugar, vamos a ver al dador de los dones y en segundo lugar, al cuerpo de los dones. El dador y el cuerpo de los dones. Aquí viene la primera, en 1 Corintios 12, 1 al 11, el dador de los dones. El dador de los dones. Observen qué texto tan rico. 1 Corintios 12:1 abre así. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué es un don espiritual? En base a 1 Corintios 12 podemos definirlo de esta manera. Un don espiritual es una capacidad que Dios te ha dado como cristiano para ayudar a otros cristianos a ser más obedientes a Dios. Podríamos decirlo así, un don espiritual es una mezcla de capacidades que constituyen el don espiritual que Dios te ha dado a ti, cristiano, para ayudar a otros cristianos a entender y obedecer mejor la palabra de Dios. Obviamente esto también incluye el poder extender el reino, el contribuir a que el evangelio se extienda. Entonces, podemos decir que un don espiritual es una mezcla de capacidades, de habilidades que Dios te ha dado como cristiano, y veremos en el momento de la salvación, para que contribuyas a que otros incrédulos escuchen el evangelio y otros cristianos sean más obedientes a la palabra de Dios. Esto es un don espiritual. Y observa lo que Pablo le dijo a los corintios en el versículo 2 de 1 Corintios 12. ¿Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto, versículo 3, la idea es aquí, debido a que cuando eran incrédulos los corintios eran arrastrados a los ídolos, versículo 3, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Esto es, nadie dice Jesús es maldito. Nadie que hable por el Espíritu de Dios dice Jesús es maldito, Jesús sea maldito. ¿Qué significa esto? Esta es una frase difícil de interpretar, pero la idea parece ser esta. Aparentemente los corintios estaban actuando como cuando eran incrédulos, y estaban siendo guiados por demonios, y estaban blasfemando al Señor, y estaban diciendo que el Espíritu de Dios los estaba guiando para que hablaran. Y observen, en el versículo 3 al final, aquí viene una verdad clave. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. En otras palabras, nadie puede confesar a Jesús Señor para salvación, a menos de que el Espíritu Santo actúe. Y esta es la piedra angular, por así decirlo, sobre la cual el Espíritu mismo
desarrolla el resto del capítulo 12. ¿Por qué decimos esto? Escucha, porque así como el Espíritu Santo es soberano y único en hacer que alguien confiese a Cristo para salvación, así también el Espíritu Santo es soberano y único al repartir los dones espirituales. Nadie más que el Espíritu tiene la capacidad, según este capítulo, tiene la autoridad de hacer que alguien confiese a Cristo para salvación, versículo 3, así como también nadie más que el Espíritu tiene la autoridad y la capacidad, según este capítulo, para repartir los dones espirituales. El Espíritu Santo, entonces, es el soberano y el único que puede hacer que alguien confiese a Cristo para salvación, y el Espíritu Santo también es el soberano y el único que reparte los dones. Observen cómo esto lo vemos desglosado a partir del versículo 4. 1 Corintios 12:4 dice así: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y en el 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Esto significa que hay diferentes maneras de servir a la iglesia, pero el Señor al que servimos es el mismo. Y versículo 6, escucha, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Este texto, 1 Corintios 12:6, dice que Dios escucha, es el que hace posible que sirvamos, y Dios es el que también determina los efectos de este servicio. Esta es una gran verdad. Él decide dónde le servimos, cómo le servimos, en qué condiciones le servimos, por cuánto tiempo le servimos y el impacto cuando le servimos, y por lo tanto toda la gloria es de Él y solo de Él. Hermosa verdad. No podemos atribuirnos ningún tipo de reconocimiento por el lugar donde servimos, por cómo servimos, por las condiciones en las que servimos, sean cómodas o incómodas, por cuánto tiempo le servimos al Señor, sea por unos meses o años o décadas, y el impacto que tengamos, sea poco o mucho. Solo Él lo determina, versículo 6. Dios hace todas las cosas en todos. Él es el único que lo hace. Pero una aclaración, versículo 7. Pero a cada uno, no hay excepción, a todo cristiano, pero a cada uno, versículo 7, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esa palabra provecho se puede traducir para utilidad, para beneficio. La pregunta es, ¿para el beneficio de quién? ¿Para el provecho de quién? Del cuerpo de Cristo, del resto de los cristianos. Así lo vemos en el resto del pasaje. Esto es, el don que te haya dado Dios es para que lo uses, escucha, para el beneficio de otros, no para tu beneficio. No debes usar ese don con la intención de ganar dinero, de llamar la atención o para hacerte famoso. Ahora, a continuación, Pablo va a enumerar los dones específicos que presenta en este capítulo. Y debemos entender que aquí Pablo no los definió, no explicó cómo se veía cada uno de estos dones, simplemente los mencionó. Y esto parece indicar que los corintios sabían de qué estaba hablando. Observen lo que dice el texto a partir del versículo 8, y debemos mencionar que entre otros libros, aquí nos ayuda la teología sistemática de los doctores Mayhew y MacArthur. Observe el versículo 8. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Una pausa. Este don, el don de palabra de sabiduría, se refería a la capacidad de explicar la revelación directa de Dios para guiar a la iglesia o para tomar una decisión. Creemos que este don, el don de palabra de sabiduría de 1 Corintios 12:8, fue un don milagroso, porque aparece junto con la palabra de ciencia y la profecía en 1 Corintios 13:8. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Acaso existen los dones milagrosos en la actualidad? Creemos que no.
Estamos convencidos de que los dones de milagros, o también llamados de señales, se acabaron en la era apostólica y volverán a estar en operación en los 7 años de la tribulación en el futuro, antes de la segunda venida del Señor. Pero debemos aclarar que la palabra de Dios no dice de manera explícita que los dones milagrosos cesaron en la época apostólica. Sin embargo, la enseñanza de toda la Biblia nos lleva a concluir que sí cesaron. ¿Cómo lo podemos probar? Por 2 razones. Número 1, la definición de los milagros. ¿Qué significan los milagros en la Biblia? Al considerar las palabras que la Biblia usa para referirse a los milagros en los idiomas originales, podemos resumir lo que la Biblia presenta como un milagro en 4 frases. Número 1. Un milagro es un acontecimiento que puedes ver. Número 2. Un milagro es llevado a cabo por Dios de manera directa o mediante una persona. Número 3. Un milagro cautiva la atención del que lo ve y apunta a algo que va más allá del milagro mismo. Y número 4. Un milagro es llevado a cabo por Dios, escucha, de manera sobrenatural, suspendiendo las leyes naturales. Escuchen algo importante. Los dones milagrosos, entre comillas, que algunos de nuestros hermanos continuacionistas o carismáticos dicen que están operando hoy día, no están al nivel de los dones milagrosos que vemos en la Biblia. ¿Por qué decimos esto? Bueno, la supuesta revelación profética de la actualidad puede fallar y tiene errores, mientras que la revelación profética en la Biblia era infalible, como lo vemos en Deuteronomio 18, 20 al 22. Otra ilustración de esto, las supuestas lenguas en la actualidad son un balbuceo incoherente, mientras que las lenguas en la Biblia son idiomas. Los supuestos dones de sanidad en la actualidad quitan un dolor de cabeza o de espalda, pero no curan ciegos de nacimiento ni levantan muertos. En otras palabras, las manifestaciones actuales de los supuestos dones milagrosos no están al mismo nivel, no son idénticas a las manifestaciones milagrosas de la época bíblica, incluyendo la época apostólica. Y nuestros hermanos continuacionistas o carismáticos reconocen esto. Ellos reconocen que lo que ellos llaman dones milagrosos actuales son de un nivel o una calidad más baja que los dones milagrosos de la Biblia. Sin embargo, la Biblia no presenta diferentes niveles de dones. Creemos entonces que esto demuestra que los dones milagrosos cesaron en la época de los apóstoles. ¿Por qué creemos entonces que los milagros no están operando en nuestra época? Por 2 razones. Ya vimos la primera, por la definición de los milagros, y a continuación veamos la segunda, también de manera breve, por las épocas de los milagros. ¿Qué queremos decir con esto de épocas de los milagros? Dios no cambia en términos de sus atributos, de sus perfecciones. Pero eso no quiere decir que a lo largo de la historia bíblica Dios siempre ha actuado igual. Dios, por ejemplo, siempre tiene la misma capacidad, el mismo nivel de poder para hacer milagros. Pero en la Biblia vemos que la norma es que Dios no está haciendo milagros todo el tiempo. En la Biblia vemos que en ciertas etapas de la historia Dios ha determinado hacer milagros para cumplir sus propósitos perfectos. Creo que llegamos a ver un milagro aquí y allá. La Biblia presenta únicamente 6 épocas en las que Dios llevó a cabo milagros de manera concentrada. 6 épocas. Primera época, la creación, Génesis 1. Segunda época, los patriarcas y Moisés, Génesis capítulo 12 hasta Deuteronomio. Tercera época, Elías y Eliseo, que abarca Primero de Reyes, capítulo 19 hasta Segundo de Reyes 13, para ser exactos. Cuarta época, la época de Daniel, en el libro de Daniel. Quinta época, Jesús y los apóstoles, ahí en el libro de los Hechos y los Evangelios. Y sexta época, el tiempo de la segunda venida, en Apocalipsis. Fuera de la creación y la época futura de la tribulación de 7 años,
Estas épocas de milagros, escucha, sucedieron durante el tiempo en el que Dios escribió su palabra. Y esto es muy importante, porque en todos esos años en los que Dios usó a varios hombres para escribir su palabra, los milagros certificaban que esos hombres verdaderamente estaban recibiendo revelación de Dios. Entonces, como norma, los milagros tuvieron el propósito de certificar que un hombre había sido enviado por Dios para predicar su palabra. Y una vez que Dios acabó de escribir su palabra con el libro de Apocalipsis, ya no hubo necesidad de milagros. Y de hecho, escucha, si Dios estuviera haciendo milagros como lo vemos en la Biblia, pasaría lo que vemos en la Biblia. Esto es, los milagros serían igual de sobrenaturales, como los encontramos en la Biblia. Y eso iría acompañado de los efectos que vemos en la Biblia. Por ejemplo, cuando el Señor hizo milagros, habían multitudes que se beneficiaron de esos milagros. Si hoy día el Señor estuviera haciendo milagros, pasaría lo mismo. Habrían muchos cristianos en los hospitales por todo el mundo curando de manera sobrenatural a los miles de personas, por ejemplo, que tienen cáncer o muchas otras enfermedades, incluyendo el COVID y otras. Pero no es así. ¿Por qué? Porque desde que el Señor acabó de escribir el Nuevo Testamento, en esta época Dios no hace milagros. Entonces, regresando al texto de 1 Corintios 12, en el versículo 8, este primer don, palabra de sabiduría, era un don milagroso. Y por ser un don milagroso, ya explicamos que creemos que solo existió durante la época de los apóstoles. Observa el segundo don en la lista. 1 Corintios 12, 8. Dice aquí, a otro, palabra de ciencia, también se puede traducir de conocimiento según el mismo Espíritu. ¿Cómo era esa palabra de ciencia o de conocimiento? No estamos totalmente seguros de cómo era este don, pero como también aparece en 1 Corintios 13, 8 junto con los dones de palabra de sabiduría y de profecía, aparentemente este don de palabra de ciencia de 1 Corintios 12, 8 consistió en la capacidad de explicar revelación directa de Dios relacionada a conocimiento que ayudaba a guiar a la iglesia. De nuevo, por ser un don milagroso, ya explicamos por qué creemos que solo existió durante la época de los apóstoles. Aquí viene un tercero, versículo 9. A otro, fe por el mismo Espíritu. ¿Qué es este don de fe? Este don parece referirse a una confianza excepcional en Dios, quizás una convicción fuerte, por encima, digamos, del resto de la convicción por encima del resto de los hermanos en términos de convicción, de que Dios va a actuar en alguna situación. Es probable que personas con este don demuestren un compromiso sobresaliente con la oración. ¿Cómo llegamos a conocer hermanos que están dedicados de manera particular, sobresaliente con la oración en comparación al resto de la iglesia? Este don de fe de 1 Corintios 12, 9 es un don permanente. En otras palabras, continúa en la actualidad. Versículo 9. Aquí llegamos a otro don que fue milagroso, que existió en la época apostólica, pero ya no existe en la actualidad. Versículo 9 al final. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Esta era la capacidad sobrenatural de curar a alguien de una enfermedad. Y aquí viene otro don milagroso en la lista, versículo 10. Y de nuevo, por ser un don milagroso, ya explicamos por qué creemos que existió solo durante la época de los apóstoles. Es este, versículo 10. Observa al principio del texto. A otro, el hacer milagros. Esta era la capacidad de hacer actos sobrenaturales, de nuevo, que van en contra de las leyes naturales, como por ejemplo Juan capítulo 2, cuando el Señor convirtió el agua en vino. Versículo 10, otro don. A otro,
profecía. Ahora, debemos explicar esto con algo de detalle. En el Nuevo Testamento vemos que el don de profecía se manifiesta de dos maneras. Una, al predecir el futuro, y dos, al predicar la revelación escrita. La de predicción, como en Hechos 11:28, estuvo vigente mientras el Nuevo Testamento estaba siendo escrito. Pero, igual que con los otros dones milagrosos, desde que el Espíritu Santo terminó de escribir el Nuevo Testamento, creemos que el don de profecía ya no se manifiesta al predecir el futuro, pero sí se manifiesta de una segunda manera, en la predicación de las Escrituras. ¿Por qué decimos esto? Lo vemos ilustrado, por ejemplo, en los usos de la palabra profecía en pasajes como Romanos 12:6, Segunda de Pedro 1:19 al 21, Apocalipsis 22:18 y 19. En esos versículos vemos que la revelación escrita es llamada profecía. Entonces, esa manifestación de predicción de algo que venía en el futuro ya no está vigente, ya no está en operación en nuestra época. Pero la manifestación de proclamación o predicción de las Escrituras está vigente en nuestra época. Ahora observa otro don en el versículo 10. Dice aquí el texto, a otro discernimiento de espíritus. Al igual que el don de profecía, creemos que este don se manifiesta de dos maneras. Número uno, en la época apostólica se manifestó en la capacidad milagrosa que algunos cristianos tenían de identificar la verdad y la mentira cuando alguien decía que estaba anunciando revelaciones que Dios le había dado. Pero también vemos este don en esa expresión sobrenatural, en la capacidad de distinguir entre la capacidad, también vemos este don en la capacidad sobrenatural de distinguir entre la actividad de un ángel y la de un demonio. Y de nuevo, al igual que los otros dones milagrosos, como ya lo explicamos, creemos que este don ya no se manifiesta de manera milagrosa porque ahora tenemos la escritura completa. Sin embargo, hay una segunda manera en la que este don de discernimiento de espíritus del versículo 10 creemos que se manifiesta en la actualidad, y es esta: en la capacidad sobresaliente de identificar el error doctrinal al comparar toda enseñanza con la Biblia. Ahora, debemos aclarar que todos debemos ejercer discernimiento. Nos dice ahí en 1 Tesalonicenses 5:20 al 22, no menospreciéis las profecías, esto es en el sentido de no menospreciar la proclamación de la palabra de Dios. Y luego continúa el texto, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Observa otro don, versículo 10, 1 Corintios 12:10. A otro, interpretación, hermeneía en el griego, relacionado a la palabra hermenéutica. Esta palabra interpretación significa la capacidad de traducir. Observen que, versículo 10, y a otro interpretación o la capacidad de traducir lenguas, idiomas es lo que significa. Esto se refiere a la capacidad sobrenatural de traducir un idioma sin haberlo estudiado. De nuevo, por ser parte de ese conjunto de dones milagrosos, ya explicamos por qué creemos que estos dones fueron temporales y ya no están vigentes el día de hoy. Esta capacidad de traducir un idioma, y esta es la última frase del versículo 10, me salté la penúltima frase, regresen ahí al versículo 10, dice el texto, a otro, diversos géneros, o se puede traducir clases o tipos de lenguas o idiomas. Se refiere a la capacidad de hablar un idioma sin haberlo aprendido, como en Hechos 2:4 al 11, cuando vemos Pentecostés. Y de nuevo viene al final del 10 la interpretación de lenguas. Entonces, observa que al final del 10, el don de lenguas se refiere entonces a la capacidad de hablar un idioma sin haberlo aprendido,
Y versículo 10 al final, el don de interpretación de lenguas se refiere a la capacidad de traducir un idioma sin haberlo estudiado. De nuevo, estos dones, el don de lenguas o el don de idiomas y el don de traducción de idiomas, fueron dones temporales que estuvieron vigentes durante la época apostólica, como ya lo explicamos. Observa el versículo 11, y aquí vemos un resumen de lo que acabamos de ver en los versículos 4 al 10. Pero, 1 Corintios 12, 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo, escucha esto, a cada uno en particular como Él quiere. Esta, hermanos, es una afirmación potente de la soberanía del Espíritu Santo al repartir los dones. Dice aquí el texto al final del 11 que el Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. Él decide de manera unilateral a qué persona le reparte qué don. Y como dijimos hace un momento, es como el nuevo nacimiento. Escucha, el Espíritu Santo hace nacer de nuevo a quien Él quiere. Y así es en los dones espirituales. El Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. ¡Qué gran afirmación! ¡Qué gran verdad que demuestra la deidad del bendito Espíritu Santo! Él es Dios. Él es el Dios soberano. Él es el Espíritu Santo soberano. Entonces, aquí en los versículos 1 al 11, acabamos de ver al dador de los dones. Recuerda que esta es la primera de dos verdades que encontramos aquí en 1 Corintios 12, que te enseña cómo opera el Espíritu y sus dones en tu vida. Acabamos de ver al dador de los dones, versículos 1 al 11, y ahora veamos al cuerpo de los dones, en los versículos 12 al 31. El cuerpo de los dones. Aquí en 1 Corintios 12, 12 al 31, Pablo usó el cuerpo humano para que los corintios entendieran cómo debían servirse unos a otros usando sus dones. Cómo debían servirse unos a otros con la capacidad sobrenatural que Dios les dio en el momento de la salvación para ayudarse entre sí, a entender mejor la palabra de Dios, a obedecer mejor la palabra de Dios, fortalecerse unos a otros para que también pudieran extender el reino al proclamar el Evangelio a los incrédulos. Esta, hermanos, es una sección sumamente importante en la palabra de Dios. Si entendiéramos este texto, si nos sometiéramos a este texto, evitaríamos tantos problemas debido a nuestro pecado en la iglesia local. Véanlo, 1 Corintios 12, 12. Aquí tienes un pasaje correctivo. Si en este momento en tu iglesia local estás teniendo problemas en cómo se relacionan los miembros de la iglesia, en cómo trabajan en diferentes ministerios los hermanos en la iglesia, y desgraciadamente, debido a que no somos perfectos, Filipenses 3, 12, Pablo dijo, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, debido a que no vamos a ser perfectos en nuestra obediencia al Señor hasta que estemos en la gloria. Va a haber un nivel de carnalidad en cada uno de nosotros, en toda iglesia local, y por lo tanto va a haber problemas. No vamos a aplicar de manera perfecta lo que encontramos aquí en nuestro servicio, en nuestra interacción unos con otros, pero este es el objetivo, esta es la dirección.